Dios logró en la vida del apóstol Pedro. Un milagro que a todos nosotros nos llama poderosamente la atención, el ver ese cuidado especial que Dios demostró sobre sus siervos. Y es una manera de nosotros darnos cuenta de que Dios cuida de nosotros de manera especial, de que Dios no solamente nos habla al oído, sino que también pelea por nosotros, guarda nuestras vidas, atiende nuestras necesidades. El tema de hoy, seamos puertas abiertas. Ustedes ya van a entender por qué. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esto es el apóstol Pedro y un ángel que había liberado su vida de las manos de Herodes. Entonces continúa diciendo este pasaje, la cual se les abrió por sí misma. Encontraron una puerta de hierro y esta se abrió. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Orando por quién? Por Pedro. Y dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, de emoción, de alegría, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, le dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y ellos qué le dijeron? Estás loca. Oiga lo que dijeron estas personas cuyas puertas estaban cerradas. Estás loca. Y ella insistía y les aseguraba que así era. Entonces ellos decían, sí, está bien, Rode, ese es su ángel que está ahí en la puerta. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos una señal de cállense, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, el Houdini de la época, el Harry Houdini de la época, ¿verdad? Y el verso 19 dice, mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, como era regular en el pueblo romano, ordenó llevarles a muerte. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea y se quedó allí. A los guardias le dieron muerte porque un guardia que perdía a alguien que estaba bajo cautiverio, le quitaban la vida. Como eran 16 soldados, a 16 personas le quitaron la vida. Habían 16 soldados cuidando a Pedro, porque en su primer encarcelamiento, en Hechos 5, él se escapó. Herodes dijo, esta vez no te vas a escapar, pero él volvió a escaparse. Volvió a escaparse porque Dios obró a favor de su hijo. Volvió a salir de la cárcel injusta que aprisionaba su vida, porque el pueblo de Dios estaba, como dice este pasaje, orando. Que el Señor añada gracia a su palabra. Yo desde el mismo inicio de este mensaje quiero hacerle una exhortación en este día. No se sorprenda de que otro se sorprenda de lo que Dios está haciendo en su vida. ¡Oh! Como estos hermanos que se quedaron atónitos. Abre la puerta. ¡Oh! Y eres tú. Y tú no estabas destruido. Y tú no estabas solo. Y ya tú no estabas en la lona. Y no que ya tú no dabas para nada.
Y tú aquí, de pie, vivo, respirando. Hermano, no se sorprenda, hermana, no se sorprenda de que otro se sorprenda de que usted le está yendo bien. Porque en vez de gozarse, muchas veces recibimos esa mala impresión de que otro se sorprende de que seguimos con vida, de que tenemos ropa, de que no fuimos a pedirle un pan. Usted y yo somos especiales. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa. Y este mensaje está dirigido a que nosotros recordemos esta condición en la cual Dios nos ha llamado a vivir, pero que la honremos, que vivamos al nivel al cual Dios nos ha llamado a vivir, que como cristianos vivamos vidas especiales. Muchas personas se conforman con la simpleza, viven vidas simples. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida sencilla, no simple. Lo sencillo es lo que no es ostentoso, lo simple es lo que pudo ser más y nunca fue. El apóstol Pedro fue un hombre sencillo, pero no simple. Él fue un hombre sencillo porque no fue reconocido como un hombre que andaba demostrando lo que no tenía. No vivía de apariencias. Mas, sin embargo, era un hombre que manifestaba el poder de Dios en su vida. Y demostraba su confianza en Dios. Y demostraba su entrega a Dios. Y aún estando encarcelado, ¿qué hizo Pedro? Recuerden que lo dijimos el domingo pasado. Estaba durmiendo. Pedro no tenía por qué estar durmiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque Herodes, horas antes, había tomado preso también a un apóstol llamado Jacobo, a quien le quitó la cabeza. Y no le había cortado la cabeza a Pedro porque había llegado el tiempo de los panes sin levadura y los judíos no hacían juicio contra nadie en esa época. O sea que Herodes le dijo, nos vemos ahora, no crea que te salvaste. ¿Y usted sabe qué hizo Pedro? Se durmió. Y no fue un sueño de que se quedó mirando al vacío y se le cerraron los ojos, no. Él le dijo a los guardias, ¿están cómodos ustedes? Ah, ok, yo me voy a dormir. Porque él estaba encadenado a 2 soldados para que no escapara. Y se durmió. Y se durmió tan profundamente que el ángel, cuando fue a despertarlo, dice que le tuvo que tocar por el costado para que él se despertara. Estaba profundamente dormido, imitando a su maestro. Cuando en la barca se forma la tempestad y él duerme tranquilo. En esa ocasión de la barca, Pedro, ¿cómo estaba? Atribulado por las circunstancias. Y ahora, ¿cómo estaba Pedro en la cárcel? Tranquilo. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba madurando. Era un hombre que con su vida estaba trayendo honra y gloria al nombre del Dios a quien él servía. Muchas personas, aún siendo cristianos, no traen honra a Dios con sus vidas. Una persona que trae honra a Dios es firme, confiado, leal. Vive para servir, no para ser servido. Conoce la palabra de Dios. Tiene una vida devocional activa. Se aleja del mal. Es un pacificador y no un alborotador. En pocas palabras, una persona que honra a Dios es una puerta abierta, no es una puerta cerrada. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa en Dios. ¿Por qué? Porque Dios atiende la oración de su iglesia. ¿Qué hace usted cuando está atribulado? ¿Qué hace usted cuando está en dificultades? ¿Qué hace usted cuando encuentra puertas cerradas? La iglesia oró. La iglesia oró y Dios respondió. Y usted y yo debemos hacer de la oración un hábito en nuestras vidas. Porque la oración nos permite estar sintonizados con Dios. Si usted conoce a una persona con una mala programación en su vida, así como hay cadenas televisivas que tienen una mala programación y uno dice, no, voy a quitar esto, que me aburre. Así hay cristianos que no tienen sincronización con Dios, que no tienen sintonía con Dios. Si usted los escucha hablar y no te hablan nada bueno,
no te ministran nada bueno. ¿Por qué? Porque no están sintonizados. La palabra de Dios nos dice a nosotros los cristianos que nosotros tenemos que hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales entre nosotros. Usted y yo tenemos que hablar de Dios. Usted y yo tenemos que hablar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y es lamentable que muchas personas no puedan hablar de lo que Dios está haciendo en su vida porque Dios no está haciendo nada en sus vidas. Y esto sucede porque están fuera de sintonía, porque no tienen esa programación del cielo, porque no tienen esa programación especial que ayuda a los demás a identificar tu vida con la vida de un siervo de Dios. Quizá esto que yo te estoy diciendo en esta mañana para ti no tiene importancia, pero yo te puedo ayudar en este día a que esto cobre importancia para tu vida. Muchas personas ignoran lo cerca que Dios está de todos nosotros. Está tan cerca de nosotros que abre las puertas cerradas por las cuales nosotros vamos a pasar. Está tan cerca de nosotros que puede ver nuestras necesidades y atenderlas a tiempo. Dios está tan cerca de nosotros que puede escuchar hasta el latido de nuestros corazones. Y muchos cristianos ignoran lo cerca que Dios está. Pero yo quiero que usted sepa que Dios también está cerca de nosotros para escuchar nuestras murmuraciones también. Que Dios también está cerca de nosotros para sentir el odio, el ego y las malas intenciones que pueden haber en nuestra alma. No crea que Dios está cerca de nosotros solamente para premiarnos. Él también está cerca de nosotros para juzgarnos y para corregirnos. Dios está cerca. Muchas personas, muchos cristianos ignoran lo sorprendentemente cerca que Dios está de nosotros. Tan cerca que puede hasta percibir nuestros pensamientos. La única puerta que el apóstol Pedro encontró cerrada fue la puerta donde estaban los cristianos congregados orando. Uno puede decir, bueno, esta puerta estaba cerrada porque estaban persiguiendo cristianos. El tema no es que estuviese cerrada. El tema es que se mantuvo cerrada aun cuando estaban tocando a la puerta. No es que usted no tenga seguridad en su vida. No es que usted no tome medidas de seguridad personales e interpersonales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay muchas personas que están tan cerradas que hasta le tocan la puerta y ni se dan cuenta o ni siquiera saben cuándo es Dios. Peor aún, que está a la puerta tocando. Yo les voy a explicar qué es lo que está sucediendo con la iglesia. En este momento una iglesia que está en crecimiento, una iglesia que está madurando. Ellos estaban orando para que Dios libertara a Pedro. Pedro fue libertado y ellos no creyeron por lo que estaban orando. Señor, liberta a Pedro. Pedro es libertado y ellos oraron sin creer que Dios podía liberarlo. Porque hay muchos cristianos que oran sin esperar, que oran sin fe, que le piden cosas a Dios, que Dios responde, pero ya ellos han dicho que no, que Dios no las va a responder. La oración no es un hábito, es una rutina en su vida. Una rutina aprendida y no un hábito saludable. El comer saludable es un hábito correcto. Comer por rutina, eso es lo que nos puede traer problemas. Orar por rutina es lo que nos puede traer problemas. Orar como parte de un hábito saludable es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Dios respondió la oración que ellos estaban haciendo sin creer. Porque si usted está orando y le tocan en la puerta, vaya y diga, man, abran ahí que Pedro está tocando. No, pero usted sabe qué ellos hicieron, se burlaron. O sea que ellos le estaban orando a Dios, pero no creyeron que Dios podía liberar a Pedro.
Como hay gente que le ora a Dios por un trabajo, pero no abre el periódico para encontrar el trabajo. O le dicen a Dios, sana el corazón de mi pareja, pero no le hablan a la pareja porque Dios no va a sanar el corazón de esa pareja. O le dice, ayúdame a ser un líder o un guía o un buen amigo para mis hijos, pero no se acercan a los hijos porque de todos modos Dios no va a responder esa oración. ¿Y cómo es que estamos orando? ¿En quién es que hemos creído? Estas personas son puertas cerradas, son personas encerradas en sí mismos. Han sido perdonados, restaurados, recibidos, acompañados, comprometidos, asistidos, pero no perdonan, no restauran, no comparten, no son amigables, no sufren con nadie, no les importa a nadie. Son puertas cerradas. Y la palabra del Señor tiene para nosotros una promesa en Ezequiel 36, 26. Yo os daré un corazón de carne sensible y no ese corazón de piedra con el cual no se puede sentir nada, con el corazón de piedra que vienen los hombres y las mujeres del mundo a la iglesia. ¿Usted sabe qué es lo peor que puede haber en la vida? Bueno, usted me puede decir, lo peor que hay en la vida es el diablo. Mire, lo peor que hay en la vida es un cristiano carnal. Porque al diablo usted lo reprende y se va. Pero ese hermano usted tiene que orar por él y quedarse con él y amarlo. Y amarla. Al enemigo usted lo rechaza y se va. Pero ese hermano endurecido usted tiene que persistir como hizo Pedro en la puerta. Y esto es serio, porque hay personas tan endurecidas que no tienen la suficiente sensibilidad para identificar que tu hermano que está sentado al lado de ti está sufriendo. Y el enemigo de nuestras almas, nosotros sabemos quién es y lo que pretende. Y uno lo enfrenta en el nombre de Jesús, lo confronta con Dios y que Dios se encargue de él. Pero a un hermano que está lamentablemente en esta condición, cuya puerta de su corazón está cerrada, usted no puede despedirlo, usted no puede rechazarlo, usted no puede echarlo fuera. Usted tiene que amarlo. Esto es difícil, esto es muy difícil, pero es una tarea que nos toca a todos. Y es bueno que nosotros aprendamos a identificar a aquellas personas cuyas vidas están como puertas cerradas. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es lamentable cuando uno se toca con la cruda, la triste y desalentadora realidad de que aún en medio de la iglesia, un ambiente tan especial donde Dios da tanto y donde Dios bendice tanto, hayan personas inaccesibles, cuyo corazón no está abierto a más nada que no sea a recibir lo que a ellos le conviene y lo que ellos entienden que es conveniente para su vida. Una persona que posee una vida correcta, una persona que es una puerta abierta, es un acceso a Dios. Se constituye para los demás que no conocen a Dios como un acceso a la presencia de Dios. La puerta es un simbolismo recurrente en la palabra. La puerta es un simbolismo que Dios usa de manera frecuente en su palabra, para ayudarnos a entender que
El Señor está provocando, el Señor desea, el Señor ha provocado accesos a su presencia. Vías por los cuales nosotros podemos tener comunión con Él. Y la más excelente de todas es ese camino que nos brindó el Hijo, ese camino que nos brinda Cristo, el único camino seguro. Como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es esa vía de acceso, es esa puerta que nosotros tenemos que atravesar. Y Jesús fue una puerta abierta para todos. Jesús fue un hombre transparente, fiel, leal, expuesto a los demás. Jesús fue una persona que se presentó en todo momento como un acceso a Dios. Usted y yo no podemos darnos el lujo de persistir y permanecer en nuestra vida siendo puertas cerradas, con divisiones, con carnalidades, con disensiones, con divisiones, con dureza, con insensibilidad en el corazón. Yo sé que no fue fácil para el apóstol Pablo escribirle esta carta a los Corintios. Cuando el pueblo recibe esta carta, que él le está reclamando su dureza, para él no fue fácil escribirlo, para ellos no fue fácil recibirlo, pero era necesario como la medicina a la enfermedad. Y es necesario para nuestra vida en este día, para que podamos experimentar este crecimiento que Dios quiere que nosotros experimentemos. Este pasaje posee una serie de enseñanzas valiosas para nuestra vida. Este pasaje nos enseña que una puerta abierta es un individuo que se congrega. Como estos hermanos estaban congregados en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Esta casa era un albergue, era un recinto donde los cristianos solían reunirse. Se dice que en este lugar se celebró el aposento alto cuando Cristo compartió el pan y el vino. Se dice que en este lugar también los hermanos fueron bendecidos en el Pentecostés. Y ahora vemos que también es un lugar propicio para que los hermanos se reúnan a orar y clamen por la vida de otro hermano que está en necesidad. Cuando una persona no se congrega, lo que está diciendo es que tiene otra cosa más importante que hacer que estar en la presencia de Dios. Usted y yo debemos aprender a hacer de congregarnos un hábito también saludable. Cuando ellos se reunieron y oraron, Dios respondió esa oración. Este pasaje también nos enseña que una vida cuya puerta está abierta es una vida que ora, que presenta sus necesidades, que no es autosuficiente, que ha reconocido que no es autosuficiente, sino que su vida depende de Dios. Una vida cuya puerta está abierta es una vida que no se burla de los demás, que ha aprendido a respetar para ser respetado, que toma en serio a los demás, que no juega con la necesidad ajena, que respeta la necesidad ajena, que ora por la necesidad ajena, que se sensibiliza con la necesidad ajena. Y no hace lo que estos hermanos hicieron, que se burlaron de Herodes. Tú estás loca. Oye, ellos orando para que Dios liberara a Pedro. Pedro fue libertado. No, tú estás loca. Mira que el Señor te envió la bendición, que respondió, sí, está bien. No se burle. No use la burla como un recurso para disfrazar su incredulidad. Otra enseñanza que nos da este pasaje es que una puerta abierta es paciente. Pedro persistió, no importando la condición del corazón de estas vidas. Rode también insistió. Nosotros debemos ser pacientes los unos con los otros, porque habrá ocasiones en las cuales a mí se me hará difícil entender cosas que usted quizá ha entendido, y tiene que tener paciencia para ayudarme a mí a ver lo que Dios le está mostrando a usted. Una vez yo aprendí
que un cristiano no puede ser intolerante con otra persona que no puede o no está viendo lo que Dios te está mostrando a ti. Imagínense que el Señor lo llame a un ministerio y usted comienza a cumplir ese ministerio y encuentre en el camino personas que le digan, ¿tú estás seguro? Porque hay personas que no dan para ciertas cosas. Esas son personas que nos critican, que nos asedian, que tratan de detenernos en el camino. Esos son los llamados bomberos que le viven apagando el fuego y la llama y el entusiasmo a los demás. Y usted no puede mirar mal a esas personas. Más bien usted tiene que orar para que esas personas a tiempo puedan entender lo que por la gracia de Dios usted ha podido reconocer. Y cuando estas personas vean ese llamado cumplido, no lo rechace tampoco. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo predicaba y estaba cumpliendo su ministerio, sus hermanos no creían en Él. Pero nosotros vemos en la siguiente enseñanza que dice que una puerta abierta es una persona que reconoce autoridad. Nosotros vemos que Pedro reconoció la autoridad de Santiago y le manda a decir a Santiago que sepa que ya él había sido liberado. Santiago era hermano de Jesús. El líder de la iglesia de Jerusalén era Santiago, no era Pedro. Y Pedro se manda a reportar con el líder de la iglesia de Jerusalén, que era un hermano de Cristo. Porque el Santiago que perdió la vida antes que Pedro fuera encarcelado era hermano de Juan. Ambos eran reconocidos como Jacobo. Uno hermano de Juan y otro hermano de Cristo. Al hermano de Juan lo decapitaron. Al hermano de Cristo, él estaba en la iglesia y él era el líder principal. Este hombre, junto a Juan y junto a Pedro, es reconocido como los 3 líderes más importantes de la iglesia. Para que ustedes vean que Cristo no apartó a Santiago porque él era un incrédulo antes de comprender lo que el Señor tenía que revelarle. Entonces, cuando Dios ponga algo en su corazón, aunque se burlen de usted, no rechace a los demás. Acéptelos. Al único que estamos llamados a resistir es al enemigo de nuestras almas. A los demás hermanos tenemos que ser puertas abiertas, aunque nos duela. Jesús no rechazó a Santiago. Cuando él entendió, lo llamó a la condición de apóstol, lo llamó a la condición de líder, lo llamó a la condición de hombre de Dios. Y lo usó. Lo usó y lo colocó al mismo nivel que otros hombres que sí habían creído en él. Por lo tanto, una puerta abierta, una vida cuya puerta está abierta, reconoce autoridad. Pedro pudo haber dicho, yo no tengo que decirle a nadie porque yo soy el apóstol Pedro. No, no lo hizo. Sino que reconoció autoridad porque era un hombre leal. Y era un hombre que decía, si Dios lo puso ahí, yo lo respeto. Y si Dios no lo quiere ahí, que lo quite Él. Claro, con esto yo no estoy diciendo que entre Santiago y Pedro había rivalidad. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer las autoridades. Una vida que es una puerta abierta confía en Dios. Una vida que es una puerta abierta confía en Dios, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Pedro sale de la cárcel. ¿Y qué pasa con Herodes que lo andaba buscando? No lo encontró, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Hay personas que son bien curiosas y dirían en este momento, ¿y no sería injusto que Dios liberara a un preso?
¿Por qué Dios no le envió un abogado que elevara un proceso legal, un litigio a favor de este individuo y lo sacara de la cárcel correctamente? ¿Usted sabe por qué Dios no lo hizo así? Porque Dios sabía que no era justo lo que se estaba haciendo con Pedro, que no había evidencia de que él hubiese cometido ningún delito. Y más importante, Dios sabía que el conflicto era más que humano, era espiritual. Porque Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, enviados del mal. Entonces Dios operó en el plano que le correspondía, espiritualmente. Y por eso todo el proceso legal se quedó ahí. Herodes no siguió persiguiendo a Pedro. La iglesia siguió siendo perseguida, pero nosotros no vemos continuidad en el libro de los Hechos de que Herodes se ensañó con Pedro y dijo, hasta que no lo encuentre, no descanso o me quito la vida. Herodes no hizo eso. Herodes dejó eso. ¿Usted sabe por qué? Porque él había sido un instrumento del mal en contra de la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que a nosotros nos conviene ser puertas abiertas porque Dios obra de manera poderosa a favor de aquellos que le sirven. Dios humilló a Herodes, Dios humilló al enemigo. Y le dijo, aquí quien tiene la potestad soy yo. Y liberó a Pedro por encima de todo. Por encima de todo. No hubo obstáculo, no hubo nada que detuviera esta obra del Señor. Y yo deseo hacerte un llamado en este día. Y es que nosotros no pasemos por insensibles. Dios está tocando muchas puertas. Dios está tocando muchos corazones. Un siervo de Dios comentó sobre este tema lo siguiente. Estos cristianos siguieron orando por Pedro porque eran verdaderamente fervorosos. De esta manera, los hombres y mujeres deben orar siempre sin desmayar. En la medida que se nos mantenga a la espera de una misericordia, debemos seguir orando por ella. A veces, lo que deseamos con más fervor es lo que menos creemos. Y yo creo que esto es cierto. Muchas veces nosotros estamos orando por cosas personales, ministeriales, laborales, familiares, por X motivo. Y estamos orando por eso porque nos han dicho que debemos orar. No necesariamente porque creamos que Dios lo va a hacer. Y yo creo que este patrón, este modelo debe cambiar. Debemos aprender a orar con fe. Debemos aprender a orar de tal manera que creamos de todo corazón que Dios es capaz de lograr su propósito, su obra en nuestra vida, a pesar de cualquiera que sea la dificultad. La razón por la cual muchas veces la iglesia se estanca es porque sus creyentes se vuelven inaccesibles. Son inaccesibles. Son personas que no son un acceso a Dios. Son un acceso a ellos y a sus necesidades. Yo no sé cómo usted haya recibido el que yo le haya dicho que hay cristianos que son peores que el enemigo. Pero es que esto es una realidad. Son personas que le hacen a la fe más daño de lo que el enemigo le está haciendo. Y están complaciendo al mal cuando se constituyen en personas inaccesibles. Usted y yo somos parte de una guerra que nosotros no podemos evitar.
Una guerra que se opone a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Y si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, como el abandonar las vidas simples y comenzar a alcanzar el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a mantener esta condición. Y a Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada esto. Dios fue delante de Pedro abriendo puertas, pero luego le enseñó a Pedro la condición en la cual estaba la iglesia, orando sin creer. A partir de hoy, si usted ora, usted tiene que hacerlo con fe. Como dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios debe creer que en Él hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que en Dios hay recursos, que en Dios hay abundancia, que en Dios hay mucho para dar. Al Dios al cual usted ora no conoce limitaciones. No hay barreras, no hay límites que lo puedan detener. Hace un momento nosotros cantábamos, bueno es alabarte, Señor, darte gloria, honra y honor por siempre. Y decíamos, porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Grande es tu amor. Y muchas veces nosotros cantamos lo que no entendemos. Y en otras ocasiones cantamos lo que no creemos. Nosotros tenemos que aprender a cantar con el entendimiento, a ministrar a Dios no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. A creer que el llamado que Él nos ha hecho es cierto, que la obra que Él desea hacer en nuestra vida es real y que el estancamiento que podemos estar experimentando puede ser producto de la dureza de nuestros corazones. Y Dios quiere, como dice Ezequiel 36:26, cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Y cómo sucede eso? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios en las vidas de las personas que con sinceridad le buscan, que con sinceridad se acercan a Él, que con sinceridad presentan sus necesidades, que son sinceras, que son transparentes. A través de las pruebas Dios demuestra, evidencia lo que nosotros somos. Cuando Pedro sale de la cárcel, él dice algo clave, ahora entiendo que Dios me libró de las manos de Herodes. Ahora entiendo que Él envió su ángel, ahora entiendo que Dios cuida de mí, ahora entiendo tantas cosas. Y yo les decía que Dios en esta mañana está tocando puertas, porque Dios quiere que usted igualmente entienda que Él tiene cuidado de su vida, que Él atiende sus necesidades, que Él es poderoso para libertarlo de esas cadenas que pueden estarlo atando. Yo sé que el Señor, a través de su Espíritu, en esta mañana le ha dado a usted un mensaje muy personal y muy especial. Yo sé que el Señor en esta mañana le ha hablado a usted de ciertas cosas que durante mucho tiempo le ha hecho saber, pero que son necesarias que sean vencidas en su vida. Es necesario que nosotros como creyentes nos activemos en Dios. Que seamos creyentes activos y no creyentes pasivos. Que seamos sencillos, pero no simples. Que no hagamos las cosas por hacerlas. Que no lleguemos a la iglesia por ir. Que no prendamos una computadora para servirle a Dios por hacerlo. Que no prediquemos porque los domingos se predica, sino que sepamos que Dios está tan cerca que puede estar sentado entre nosotros, observando nuestra manera de actuar y de ser, y verificando
nuestro corazón y la veracidad de lo que estamos haciendo. Lo importante no es emprender un proyecto o iniciar una empresa, es mantenerlo, lo importante. Es mantenerlo. Inicia cualquiera. Terminar, no todos terminan. Dios inició un proyecto universal el día de Pentecostés. Y Él se ha mantenido como un gerente meticulosamente atento a cada proceso que se da dentro de la iglesia. Porque Él desea mantener la sencillez, pero al mismo tiempo la singularidad del movimiento que Él protagoniza. El impacto, la eficacia, el cambio, la transformación que Él pueda hacer en nuestras vidas. Dios te ha hablado en esta mañana. Y la palabra de Dios es como una semilla. Si germina o no depende de la condición del terreno en el cual ésta cae. Si tu corazón es un terreno fértil, la semilla va a caer y va a producir. Si es un terreno pedregoso, esa semilla se va a asfixiar. Si es un terreno espinoso, no va a poder crecer. Ese fruto de esa semilla, porque el sol no va a llegar con integridad a esa bendición. ¿Cómo está nuestro corazón en este día? Si tú reconoces que en tu vida hay cosas que no andan bien, cosas que quizás solamente tú sabes, hoy nos han recordado que Dios también las sabe. Si tú sabes que tu vida ha sido una puerta cerrada, es bueno que nos revisemos. Es bueno que nos analicemos. ¿Cuántas personas en los últimos 5 días han visto a Dios en nosotros? Nos han hablado de que han visto a Dios en nosotros. ¿Cuántas personas en este último año se han acercado a Dios a través de nosotros? Dios tiene una agenda para nosotros. Lo que pasa es que muchas personas están divorciados de esa agenda. Y cada vez que usted cumple un punto de esa agenda, Dios le pone un cotejo. No espere que sea demasiado tarde como los malos estudiantes que esperan el día anterior para estudiar. Y se gradúa, pero siempre va a ser una persona simple, no una persona meritoria. No se conforme con ser un cristiano simple. En esa agenda de Dios, ¿está Dios cotejando en tu día a día todo lo que tú estás haciendo? ¿O toda tu agenda está fuera de la agenda de Dios? Porque si tú no eres una puerta a través de la cual los perdidos están llegando a Dios, tú eres una puerta cerrada. Y el apóstol Pablo tendría que volver a escribir esta carta. La única diferencia es que no la dirigiría a Corintios, sino que la enviaría a la iglesia viva, ubicada en la urbanización real, con el mismo contenido. ¿Cuántas veces quise darle más cosas, expandir lo que ustedes están haciendo? Pero no pude. ¿Por qué razón? Porque no poseían la condición de expandirse. Porque estuve tocando y nunca abrieron.
Este es un mensaje que tiene que llamarnos a la reflexión. Si usted es una persona a través de la cual otros conocen a Dios, entonces usted es una puerta cerrada. Aproveche esta ocasión para decirle a Dios: Señor, yo quiero ser una puerta abierta. Yo quiero ser una persona sensible a tu voz. Yo deseo ser ese hombre que tiene una íntima comunión contigo y no tiene nada de qué avergonzarse, cuyos pecados de manera activa y responsable se presentan ante tu presencia, para que sean erradicados de mi vida y que nada sea un obstáculo para que mi relación contigo sea funcional. Ayúdame, Señor, a hacer una puerta abierta, porque una puerta cerrada no recibe nada, ni da nada. Solamente contiene cosas. Y hay corazones que un día pudieron haber recibido algo de tu gracia y de tu amor y tu misericordia. Y es lo que han contenido durante mucho tiempo, pero han estado cerrados a nuevas cosas que tú deseas lograr en sus vidas. Por eso te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú permitas que seamos corazones sensibles, vidas dispuestas a trabajar activamente, Señor, para tu gloria. Y que seamos personas que traigamos honra a tu nombre. Nosotros vivimos por ti, Jesús. Y lo que nos falta ahora es aprender a vivir para ti. Enséñanos a vivir para ti, Señor. Enséñanos y permítenos vivir para ti, porque viviendo para ti descubriremos que entonces estaremos viviendo. El mundo nos ha enseñado que la vida es otra cosa: derroche, apariencia, simpleza de mente, pensamientos confusos, vida sin propósito. Pero a través de ti nosotros podemos hallar la vida con sentido, significado, valor y dirección, con esperanza y con paz. Ayúdanos a aprovechar lo que aprovecha y a desechar lo que para nada aprovecha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios
quien nos amó, quien se unió, quien se entregó. Estás conmigo en el desierto, a mi necesidad atento. En todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene. No puedo estar por un momento sin tu amor. Yo quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios que nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Quiero compartirles, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirles, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios que nos amó, que se humilló, que se entregó. Es imposible concebir una vida sin fruto que esté cerca de Dios. Si usted recuerda esa ocasión en la cual Jesús andaba con sus discípulos y encontró una higuera que no había dado frutos, Jesús la maldijo porque esta higuera no había cumplido el propósito para el cual había sido creada. Ellos fueron y completaron una visita y cuando retornan los discípulos se dan cuenta de algo, que esa higuera se había secado. Y esto tiene que hablarnos algo a nosotros. Al Señor no le agrada las vidas que no se multiplican en todo el sentido, no solamente económicamente, no solamente en términos de progreso material, sino también en el espiritual. La palabra de Dios está llena de deseos de Dios para nuestra vida de progreso. Porque Dios no creó a nadie para la simpleza. Por algo nos hizo complejos, como una demostración, como una evidencia de lo que nosotros somos. Y nosotros podemos ser más. Lo que pasa es que como algunos hermanos que vemos en la Biblia, sí, porque estos hermanos cuyas vidas son negativas están aquí en la Biblia, eso fuera de la Biblia no hay de esos. Pero resulta que estos hermanos fueron ellos los que se cohibieron de las innumerables bendiciones que Dios tenía a su favor y para ellos. Por lo tanto, si usted ama a Cristo como profesa, usted también debe amar a la iglesia por la cual Él dio su vida. Usted también debe cuidar a la iglesia por la cual Él dio su vida. Usted también debe amar a ese hijo, a esa hija que Él también murió por ella, a ese amigo, a ese vecino.
que también Él murió por ellos. Yo no soy cómplice de nadie. Claro, yo no lo hago por hacerlo, pero yo no soy cómplice de nadie. Yo a quien tengo que decirle, yo le digo a mis vecinos, yo me he mostrado como una puerta abierta, me he mostrado como una puerta abierta. La decisión de ellos tiene que ver entre ellos y Dios, pero yo no me hago cómplice de la vida autodestructiva de nadie. No se haga cómplice de nadie. La Biblia nos enseña que usted tiene que quitarse ese peso, esa carga, para que no pese sobre sus hombros la sangre de aquellos que no llegaron a Jesús y usted pudo hacer un aporte a esa vida. Jesús es lo mejor que le puede pasar a cualquier individuo. Él es la paz, Él es el mensaje, la salvación para todos nosotros. Yo deseo compartir antes de despedirnos en este día un mensaje fuera de cámaras con la iglesia. Un mensaje muy nuestro, un mensaje muy personal. Yo estuve en esta semana sometido a la oración, sometido